Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan, me da muchísimo gusto nuevamente estar juntos. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida al inicio de esta nueva temporada de Acontecer Médico en este 2019. Me da mucho gusto que empecemos también con un tema que sé que va a ser muy trascendental, ya que va a generar muchísimos cambios en nuestros hábitos, pero también nos va a dar una luz de esperanza a muchas enfermedades, a muchos padecimientos. Creo que hoy vamos a descubrir algo muy importante y la verdad nos da muchísimo gusto que Acontecer Médico sea el espacio que a nivel nacional, porque ya estamos en transmisión nacional, podamos nosotros presentar a esta innovación médica. El tema de hoy, de inicio, queremos estrenarnos con un excelente tema, que es el origen de los probióticos. Algo que se habla mucho, que cada vez lo escuchamos más a nivel comercial, en la televisión, en anuncios, pero realmente no sabemos el origen de los probióticos. Esta tarde me da muchísimo gusto que nos acompañe un especialista, un gran especialista, y empezamos, la verdad, con un invitado de lujo, doctor Gustavo Orozco. Me da muchísimo gusto, te doy la más cordial bienvenida y sobre todo que te integras como colaborador a este programa a partir de esta nueva temporada. Bienvenido, doctor. Pues gracias por la bienvenida, un saludo a tu público. Sé que es un programa muy visto por pacientes, pero también por muchos médicos, así que vamos a hablar cosas de ciencia de vanguardia y creo que el público se merece este tipo de información. Vamos a romper también muchos mitos y pues estamos aquí a la orden de tu público. Excelente. Sí. Bueno, yo les quiero comentar que aquí el doctor tiene la especialidad de cardiología, es el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Perfecto. Es presidente del Consejo Científico del Instituto de Investigación de la Inflamación, una asociación civil, y además es importante un elemento de la inflamación celular que se habla tanto, claro, y que muy poco también se ha abordado. Entonces eso es importante también. Y es el director médico de Microbiome Labs México, que es justamente la empresa que produce y comercializa principalmente en el mundo, en este caso el Megasport Biotic, el MSB, que vamos a presentar. Le vamos a llamar hoy esta tarde. Megasport Biotic. Sí. Así, Megasport Biotic. Doctor, pues hablar de probióticos, existen muchos probióticos en el mercado, los yogurts, y bueno, se habla mucho del probiótico. ¿Por qué no me das una idea primero de ese probiótico? ¿Realmente es beneficioso? ¿Es importante consumirlo o no? Bueno, primero que nada, decirle al público que vivimos en un mundo de bacterias. A veces creemos que las bacterias viven en nosotros o cerca de nosotros, pero realmente el mundo está dominado por las bacterias. Y durante mucho tiempo creímos que las bacterias eran nuestras enemigas. Hoy sabemos que vivimos en una comunión entre bacterias y nosotros. Le llamamos simbiosis, es decir, es un acuerdo. Es decir, como todo buen acuerdo, tú ganas, yo gano, ¿no? Y las bacterias han estado durante millones de años en este planeta y las adquirimos del aire, de la tierra, las adquirimos del agua. Cuando jugábamos de pequeños y jugábamos ahí entre el agua y nos decían, no jueguen ahí, y de todas maneras nosotros jugábamos, nos llenábamos de bacterias y anteriormente nos enfermábamos menos. Hay una teoría que es la hipótesis de la higiene y que dice que nuestros hijos, entre más higiene tienen, menos contacto tienen con estas bacterias y por lo tanto no pueden ingresar a nuestro cuerpo y entrar en esa simbiosis, en ese acuerdo donde ellos puedan vivir dentro de nosotros durante toda la vida y no nos creen enfermedad, sino que nos ayuden. A ese fenómeno le llamamos simbiosis. Hay el acuerdo ahorita a nivel mundial de que debemos llamar a bacterias, virus y hongos que viven en nuestro cuerpo sin dañarnos, llamarlo microbioma. Microbioma porque ellos nos ceden parte de sus genes, ¿sí? Y ese grupo de bacterias y virus viven en nuestro cuerpo por una razón muy importante. Es que ellos pueden vivir sin pagar renta. Es decir, no ocupan conseguir comida, no tienen que pagar renta y ellos pueden vivir allí porque fíjate que la función principal que tienen estas bacterias es ayudarnos a digerir alimentos que no podríamos digerir. Claro. Mucha gente ha oído hablar de la fibra, por ejemplo, ha oído hablar de imagínate cuando agarramos un berro, un apio y lo queremos comer y nuestros dientes le cuesta mucho trabajo masticarlos, y si no existieran estas bacterias, para que el público lo comprenda, es que cuando pasan por el intestino, si no hubiesen esas bacterias, se irían en el excremento. No sé si usted ha tenido la oportunidad de que cuando analiza dice, bueno, fui al baño y mi excremento pues tiene partes de lo que comí, ¿cierto? No se digirieron.
Bueno, es porque usted no tiene las bacterias correctas para poder digerirlas. Durante millones de años el acuerdo fue, estas bacterias iban a recibir algo que se llama fibra fermentable. Y esa fibra es un tipo de carbohidrato que viven habitualmente en las verduras, que tienen mucha consistencia y que son difíciles de digerir. Pero no solamente ahí, fíjate que vienen en la leche al seno materno, le llamamos oligosacáridos, le llamamos así de una manera muy genérica. Los que vienen de la leche eran la principal fuente. Claro. De hecho, si podemos definir que el primer probiótico natural venía en la leche materna. Qué interesante, porque de hecho se ha estado estimulando y se ha estado invitando muchísimo a volver a las bases, en el sentido de que muchas mujeres han preferido dejar de darle el pecho a su hijo, a su bebé, y le está quitando una gran fuente de anticuerpos, digamos, de reforzar su sistema inmune. Y esto yo creo que también ha generado que las nuevas generaciones vienen probablemente con un cierto grado de mayor enfermedad, claro, o de desnutrición. Esto que comentas es muy interesante. Bueno, y hablar de microbiota intestinal, puedo comentar que la microbiota es el paquete, digamos, de bacterias que existen en el intestino, que la mayoría sabemos que existen y que desdoblan los alimentos para que obviamente pues una zanahoria o lo que se come pues no se va a ir directamente al torrente sanguíneo, se tiene que metabolizar, se fermenta y el extracto, digamos, de los nutrientes son los que van a entrar a sangre. En este caso el microbioma humano estamos hablando que tiene la carga genética. Esa carga genética se me hace muy interesante, doctor, porque por ejemplo hay muchas enfermedades en la cual ahora que está tan en boga también la parte de la genética, hay quienes dicen, yo tengo predisposición a engordar, predisposición a diabetes, ¿no? Somos una familia de diabéticos o problemas cardiológicos. Yo creo que este punto quiere decir que el origen de todo esto y donde en un momento dado se puede modificar la parte genética es justamente en el microbioma intestinal. ¿Es así, doctor? Sí, el intercambio, esa simbiosis, ese acuerdo de vivir ellos dentro de nuestro intestino y nos ayuden a digerir la comida y ellos puedan recibir vivienda, alimento para poder reproducirse. También hay un intercambio de genes. Nosotros lo llamamos metagenoma, a donde yo dono genes a las bacterias, ellos donan genes a nuestro cuerpo. ¿Qué genes nos han regalado todos estos miles de años estas bacterias? Es los genes para formar algo, una parte dentro de la célula que es fundamental, se llama mitocondria. Para el público, la mitocondria es la fábrica donde se genera la energía, que es el ATP. Usted no se podría levantar si no tuviera mitocondrias. La fuente de poder, ¿no? La fuente, ahí está, como si fuera esa planta de luz que cuando se va a la corriente eléctrica entra rápidamente. Pero también para mucha gente, hombres y mujeres que quieren aumentar su metabolismo, si no tuvieran mitocondrias funcionantes, no podrían subir su metabolismo y mantener un peso estable. Así que el regalo que nos han dado las bacterias en cuanto a genes es estas mitocondrias. Si las mitocondrias funcionan bien, es difícil que algunas enfermedades aparezcan, algunas enfermedades genéticas, algunas enfermedades metabólicas, dependen mucho de estos genes que nos han donado las bacterias. Pues ahí está el primer punto. Creo que es un buen inicio de lo que vamos a tratar a lo largo de esta hora. Y yo creo que algo es importante mencionar. A partir de un estudio que se hizo aquí en Guadalajara, con probióticos precisamente, se vieron los excelentes resultados y la gran noticia que les tenemos es que ya está aquí en Guadalajara, ya lo tienen a su disposición. Y bueno, a agregar también el hecho de que estamos en este precioso lugar, la verdad que es el Hotel Baruch, que se encuentra aquí por Lázaro Cárdenas, cerca del Atirantado. Y yo creo que, la verdad, les agradecemos muchísimo su atención, nos están tratando súper bien. Y bueno, muy recomendable el que hagan sus eventos o vengan aquí, cuando vengan a Guadalajara, al Hotel Baruch. Vamos al corte y regresamos, vamos a hablar acerca de los beneficios y cómo este producto que es el Megasport Biotic nos va a sacar adelante en muchísimas enfermedades crónico-degenerativas. Regresamos. Megasport Biotic es el primer probiótico de diseño
que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Megaspore Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Megaspore Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Megaspore Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Megaspore Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Bueno, regresamos y recuerden, estamos hablando del origen de los probióticos. Ya dimos un pequeño avance, pero fíjense que esto no es algo nuevo, realmente existe desde hace mucho. Lo que sucede es que la investigación ha llevado realmente a dar con el origen de los probióticos, pero además cómo es la interrelación que se tienen entre la bacteria y el huésped, las bacterias y el huésped que somos nosotros. Aquí hay algo interesante porque el término de microbioma fue acuñado en 2001, pero vienen investigaciones desde 1908, donde se empezó a hablar del hecho de que la bacteria algo hacía en el intestino. Y bueno, hay un científico que se llama Lederberg de Estados Unidos, y él afirmó que los microorganismos y nosotros de alguna manera tenemos como esta asociación o esa simbiosis que se menciona, ¿no? Una asociación donde hay un beneficio mutuo. Y finalmente, a las bacterias, más que temerles, él dijo algo interesante: aquellas bacterias que se localicen en nuestro organismo realmente nos están protegiendo. Continuamos con este detalle, doctor. Yo creo que es importante. Bueno, y mencionarles que estamos con esta bella vista panorámica aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara, y tenemos aquí la cortesía del Hotel Baruch, que nos ha abierto sus puertas para hacer la grabación de este tu programa Acontecer Médico. Hablando acerca de esto, doctor, pues yo creo que es importante, porque entonces estamos o viviendo un momento trascendental, ¿no? Un parteaguas de lo que se había manejado anteriormente en lo referente al microbioma intestinal, a la parte, digamos, de esas enfermedades autoinmunes, de la patogenicidad que hay de tantas y tantas bacterias, que todo se pretende arreglar con antibióticos, y no es así. Entonces, hablar, por ejemplo, también de ese eje microbiota o microbioma intestino-cerebro. ¿Cuál es esa función, doctor? Se me hace muy interesante. Bueno, hoy hablamos de que el intestino es el segundo cerebro, pero con muchos congresos ahora se habla, ¿cuál es el primer cerebro? Es posiblemente que el intestino, las neuronas que están allí, el intestino que funciona como un cerebro, puesto que hay una conexión entre nervios que nacen en el intestino y van directamente al sistema nervioso central. Y en ese lugar hay esa comunicación, es a través de que las bacterias que están en el intestino forman neurotransmisores, sí, dopamina, serotonina, uno que se llama GABA, adrenalina, noradrenalina, lo produce las bacterias intestinales, y a través de estos nervios que están en el intestino se comunican al cerebro y donan esos neurotransmisores para mantener el estado de ánimo correcto, no muy triste, no muy deprimido, sí, un poco más alegre, un poco más comunicativo, y esas bacterias favorables, este microbioma favorable que está en el intestino forma esos neurotransmisores. Pero también el cerebro le ordena al intestino que trabaje, es decir, que aumente el peritonitismo, que aumente la formación de moco, que aumente sus secreciones, pero también que se pueda
contraer, y por eso cuando pasamos algún coraje nos duele el estómago, dice, se me retuerce la tripa, decimos coloquialmente, pero en realidad el cerebro en nuestra cabeza está comunicado con el intestino y el intestino con el cerebro. Ese eje hoy es muy importante en psiquiatría y en el manejo de las enfermedades neurológicas y emocionales. Entonces, es por eso que un factor de riesgo, por ejemplo, para la depresión es el uso abusivo de los antibióticos, porque eso mata las bacterias buenas y malas. Y ahí me gustaría entrar en un tema muy importante, es algo que se llama síndrome del intestino permeable. En medicina le llamamos que nuestro intestino está comunicado con la sangre solamente para recibir proteínas, carbohidratos y grasas. Pero cuando las bacterias que viven en nuestro interior son muertas, primero por inanición, ¿qué quiere decir? Que no le damos de comer lo correcto. Y vamos a hablar en un bloque más adelante qué es lo que alimenta la bacteria correcta, porque estas bacterias buenas lo que hacen es sellar el intestino. Y digamos que únicamente dejan entrar proteínas, carbohidratos y grasas, vitaminas, antioxidantes, pero no dejan entrar las bacterias malas o los desechos de las bacterias malas. Ese punto, doctor, me refiero entonces, el caso permeable, estamos hablando de que, por llamarle más coloquialmente, el intestino va generando ciertos huecos o ciertas perforaciones u hoyitos, ¿no? Que en determinado momento, por ahí va a haber las toxinas, van a dar a la sangre y obviamente a todo el sistema. El punto, digamos, es que el microbioma con las bacterias adecuadas son los que van en un momento dado a sellar esa parte, a parchar, digamos. Sí, es como si usted tuviera un vigilante a una entrada a un tobogán y las bacterias fueran los vigilantes, dicen, dejo entrar nada más lo que son los nutrientes, pero no dejo entrar parte de las bacterias, sustancias tóxicas, toxinas, ¿sí? Y cuando no está ese vigilante, esa bacteria, entonces entran en ese tobogán. Y entonces parte de las bacterias malas, las sustancias tóxicas alcanzan el cuerpo. Entonces digamos que Mega's Probiotic es uno de los pocos probióticos, por no decir el único en América Latina, que puede sellar este intestino permeable. ¿Por qué lo puede hacer? Porque estas bacterias sí llegan al intestino. Es muy importante que no todos los probióticos. Un estudio en el Reino Unido dice que 9 de cada 10 probióticos que se ven en el mundo no alcanzan al intestino delgado ni intestino grueso. Y que muy pocos de ellos, de estos que sí alcanzan a llegar, colonizan, es decir, crecen, se reproducen. Porque no se trata nada más que esta bacteria, que son bacterias vivas. Uno, hay varios requisitos, que el probiótico sean bacterias vivas. Dos, que alcancen el intestino delgado o intestino grueso, o llamado colon. Y siguiente es que colonicen, es decir, que se reproduzcan. Que se reproduzcan para que produzcan las sustancias adecuadas que sellen el intestino permeable y eviten el paso de las sustancias tóxicas. Ahí es donde hablábamos al principio, que los probióticos que existen en lactobacilos, que existen en productos como Yakult, que producen yogur, de Danone, etcétera, esos no realmente van a llegar nada más localmente. A lo mejor va a dar una sensación pues, de que la persona se siente a gusto, pero realmente no tiene ninguna función de lo que estamos hablando. Sí, el público debe entender que aquí estamos hablando no solamente de los síntomas intestinales, que si bien es muy importante que usted no tenga colitis, gastritis, no tenga inflamación, dolor, si bien es cierto, y esto cualquier probiótico que compre en cualquier farmacia, que por cierto son probióticos que la mayoría no están vivos, pero cuando llegan al intestino dan sensación de bienestar intestinal, pero no van a evitar que las sustancias tóxicas alcancen la sangre y por lo tanto enfermedades autoinmunes, alérgicas, metabólicas, pues no van a poder ser evitados con estos probióticos. Y ahí obviamente que es también qué tipo de bacteria es la que va a... Aparte, qué tipo de bacteria. En este sentido. Yo creo que también es importante mencionar que todos sabemos que alguna vez lo he comentado, los mediadores químicos, que yo le llamo esas agüitas, yo les decía que si ustedes ponen un enchufe y un cable aquí y otro cable de este lado, pues no va a pasar nada. Pero si le echan agua, entonces sí va a haber esa transmisión. Eso es lo que hacen las famosas agüitas, que en un momento dado cada una tiene su nombre de acuerdo a la serotonina, la dopamina, acetilcolina, y de alguna forma cada una tiene un papel que jugar y una función. Esto es importante porque siempre se habla digamos, la consecuencia de la falta de,
pero nunca se ha hablado en dónde se genera y dónde se produce. Bueno, pues efectivamente se produce en el microbioma intestinal, que es de lo que estamos justamente hablando ahorita. Y yo creo que ese eje que hace que las emociones y un susto y un coraje y todo va a afectar la parte digestiva, la parte de cardio o de corazón, etcétera, es por esto precisamente. Algo también interesante, doctor, y es el hecho de que, decía esto hace rato, ya tenemos a las bacterias adecuadas en un momento dado, o las que ya están de per se en cada individuo. ¿Cómo alimentarlas? ¿Qué tipo de alimentación va a ser importante? Porque yo creo que también, de alguna forma, las bacterias, como cualquier microorganismo, va a sufrir si le estás metiendo muchísimo carbohidrato, si le estás metiendo muchísima grasa, en fin. Entonces, ¿qué tipo o qué importancia puede tener y relevancia la nutrición en este caso, hablando del microbioma intestinal? Sí, como cualquier producto, no hay un producto mágico, no hay un producto que por sí solo genere la salud, sino que tenemos que ser responsables de nuestro estilo de vida. La alimentación, uno cuando alcanza un probiótico como este, alcanza el colon, intestino delgado, quiero decirte por qué lo alcanza. Lo alcanza porque son bacterias específicas, son de diseño, son bacterias que se vieron en la naturaleza y luego se cultivaron por el mejor microbiólogo en el mundo, que es uno de los fundadores de esta compañía, Microbiome Labs, en los Estados Unidos, y que han sido probados en Asia y en el Reino Unido. Es que estas bacterias tienen una cápsula, imagínate que viene en una esfera, se llama espora. No hay ningún probiótico en nuestro país ni en América Latina que esté hecho a base de esporas. Imagínense que viene en una esfera, y entonces esa esfera, cuando pasa la bacteria en el estómago, los ácidos gástricos no lo destruyen, y entonces está protegida. Y se sale de su esfera en el lugar correcto, donde sabe que va a anidar y va a poder cultivarse. Así que este tipo de bacterias tiene efectos favorables porque están en forma de esporas. Y hay que alimentarlas. Ya que llegan ahí, que crecen, para que puedan reproducirse, hay que alimentarlas bien. ¿Qué comen las bacterias buenas? ¿Qué comen el microbioma sano? Comen proteína de alto valor biológico, comen grasas saludables y consumen también carbohidratos que tengan alto contenido en fibra. Okay. ¿Sí? Altos niveles de carbohidratos de bajo contenido de azúcar. Me gustaría que habláramos un poquito más, que ampliáramos en el siguiente bloque, doctor. Pero bueno, comentarles que el Megaspore Biotic lo pueden ustedes pedir a partir de ya. Pídanlo como MSD para que ustedes no se compliquen, pero de alguna manera ya lo tenemos a su disposición, así que ya perfectamente pueden empezar a llamar para nosotros enviárselo y con todo gusto darle la información. Vamos al corte y vamos a seguir hablando del origen de los probióticos, pero ya específicamente ahora sí de cómo en el caso del Megaspore Biotic nos va a ayudar en enfermedades realmente importantes. Por eso decíamos que esto es algo trascendental. Vamos al corte y regresamos. Megaspore Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Megaspore Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Megaspore Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Megaspore Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Megaspore Biotic
como un producto para el bienestar y la salud. Regresamos a este grandísimo tema, la verdad está muy apasionante el tema y sobre todo conforme nos vamos interiorizando dan ganas de saber más, ¿no? Vamos a aprender juntos acerca del origen de los probióticos, de todos sus beneficios. Recuerden que estamos aquí en el Hotel Baruch, que es un nuevo hotel que está aquí en la ciudad de Guadalajara. Muy recomendable para que ustedes lleguen y permanezcan aquí. Está en un lugar súper bien comunicado, aquí junto al atirantado, y la verdad estamos a minutos de las partes más importantes de Guadalajara. Entonces, bueno, recomendamos el Hotel Baruch y por supuesto agradecer la amabilidad con la que nos han tratado súper bien esta tarde. Bueno, acerca del hecho de que ya tenemos el conocimiento de que en el intestino tenemos bacterias y muchas. Entonces, ¿qué tipo de bacteria es lo que estamos nosotros definiendo que puedan ser benéficas y que nos podamos vivir en una asociación muy afable entre las bacterias y nosotros y que nos ayuden a metabolizar los alimentos en algo que nos va a favorecer, a evitar enfermedades o si ya la tenemos, inclusive superarla o revertirla? Creo que eso es algo bastante promisorio. En este sentido, podemos hablar también que la alimentación, recuerden eso, lo que tanto se dice, doctor Orozco, es de que somos lo que comemos, pues aquí está muy claro el por qué, ¿no? Y en ese sentido, la autointoxicación intestinal nos la vamos provocando a través precisamente del tipo de la mala o buena alimentación que tengamos. Esa autointoxicación intestinal nos va a llevar a que en este caso los probióticos que estamos nosotros presentando aquí con este lanzamiento nacional acerca de lo que es el Megasport Biotic, estamos hablando que nos va a desintoxicar. Esa desintoxicación que muchos la necesitamos, obviamente va a ser importante. Por ejemplo, doctor, una persona, pues si algo que fuma, que bebe mucho, obviamente que ingiere droga, ¿le puede funcionar esa parte de desintoxicación un producto como el Megasport Biotic? Sí, cuando tenemos un probiótico como el que estamos hablando, que viene en forma de esporas, son bacilos formadores de esporas y que alcanzan el colon y el intestino y pueden ahí colonizar, reproducirse. Esto lo que produce es una desinflamación del intestino y entonces eso sella los canales que habitualmente están haciendo pasar toxinas, y las toxinas pueden venir de parte de bacterias o pueden ser toxinas que vienen en los alimentos o toxinas que vienen cuando uno fuma o usa drogas, incluyendo el alcohol. Cuando estas toxinas alcanzan rápidamente la circulación y llegan al hígado, por ejemplo, producen una inflamación y algo que se llama resistencia a la insulina, un fenómeno que algún día platicaremos con más amplitud, pero podemos decir que cuando usamos este tipo de productos que sellan el intestino, entonces la absorción incluso de drogas evita una absorción exagerada de estas sustancias tóxicas para el cuerpo. Así que en otras partes del mundo, como en el Reino Unido, se utilizan como parte del tratamiento de las adicciones, no como una única forma de vencer las adicciones. Recordemos que no hay un producto mágico, sino que la alimentación es fundamental para que estas propias bacterias se reproduzcan. Y ahí me gustaría ampliar un poquito de que hay sustancias que llamamos prebióticos. Los prebióticos son, por ejemplo, la fibra fermentable, una de ellas se llama inulina de agave o inulina de achicoria, que es una fibra que come la bacteria correcta y que cuando lo come, la sustancia de desecho que produce la bacteria son unas grasas muy cortitas, muy chiquititas, que son el alimento para la célula intestinal. Y entonces la célula intestinal tiene alimento, la bacteria tiene su propio alimento y la respuesta del intestino es formar moco. Un moco que recubre las paredes del intestino, sellándola a esas sustancias tóxicas. Y entonces es como un colchoncito, la bacteria crece en un colchoncito muy cómodo. Imagínense que es como el gel que usa uno para ponerse en el cabello. Ahí reposa la bacteria, vive en un colchoncito y la bacteria a su vez le regala a nuestro cuerpo algo que se llaman antioxidantes y regala unas sustancias que son antibióticos naturales que matan a las bacterias malas y eso hace que crezcan más las buenas. El propio intestino tiene la facultad, una vez que recibe alimento y que la bacteria buena vive a un lado de él,
Entonces el mismo intestino puede producir antibióticos naturales, no los que usamos habitualmente, sino que matan las bacterias que pueden producir toxinas y dejan vivir las que no producen toxinas. Qué maravilla, ¿no? La Eso verdad, es todo bueno, el mundo. Entonces, ya lo pueden solicitar, se llama Mega Sport Biotic, MSB, que es más fácil, MSB, M de mamá, S de super y E de biótico, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, este probiótico, la verdad, nos va a dar un cambio enorme en muchísimas enfermedades, tanto que ya está señalado a nivel mundial como el probiótico de nueva generación. Este es un probiótico de nueva generación que además ya está siendo de elección actualmente por muchas de las características, algunas ya las comentó el doctor. Vamos a más adelante ampliar un poco más sobre el producto, pero yo sí les quiero comentar que hay muchísimas personas que padecen de síndrome de colon irritable o por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, y que en un momento dado pues es resistencia y resistencia a una y a otro tratamiento y no hay nada. A veces el consejo, doctor, es trata de no estresarte, lleva la vida en calma. Pues sí, pero ¿cómo? O sea, eso no se puede hacer. Entonces, en realidad, este va a ser un coadyuvante, en este caso, el Megasport Biotic va a ser un coadyuvante para cambiar también ese chip, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de obesidad, de diabetes, de que va a haber un cambio inclusive favorable en enfermedades como Alzheimer, como Parkinson. Y yo creo que todo esto hace que, en general, englobando las enfermedades crónico-degenerativas, es algo muy promisorio. Por eso, inclusive, Acontecer Médico lo hemos repetido mucho, doctor, no cualquier producto nosotros le damos entrada a nuestro programa, y definitivamente todo lo que hemos nosotros documentado de este producto, de todo lo que hay detrás de él, la verdad es que nos convenció como para podernos hacer parte de este proyecto en conjunto contigo, ¿no? Con Megasport Biotic. Es muy importante que los doctores que nos están viendo estén conscientes que este es un probiótico de diseño y que es formador de esporas, y que eso alcanza el colon y coloniza y se reproduce y produce los efectos benéficos. Y para poder desinflamar el intestino, sellarlo y evitar que las sustancias tóxicas de las bacterias patógenas alcancen la circulación y creen una inflamación que se vuelva sistémica. El doctor Kirian, que es el mejor microbiólogo del mundo, es quien diseñó estas bacterias. Lo probó en estos países en diferentes enfermedades, como puede ser síndrome metabólico, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, no como una terapia única, sino una terapia que se suma al tratamiento habitual farmacológico o quirúrgico que todos nuestros colegas que nos están viendo aplican en estas enfermedades crónicas. Pero es importante que ellos empecemos a reconocer nosotros como médicos que la inflamación crónica de bajo nivel que comienza en el intestino, hoy lo sabemos, es el origen de todas estas enfermedades. Si no comprendemos eso, va a ser muy difícil que aceptemos que una bacteria que se adquiere de forma externa, modificando nuestro intestino, pueda evitar una enfermedad crónica. Parece como de ciencia ficción, ¿verdad? Cierto. ¿Cómo pueden modificar los exámenes de laboratorio, las imágenes en las radiografías o resonancias? Algo tan sencillo como esto, bueno, hay una base de datos, de publicaciones hechas con este probiótico que están a la disposición de todas las personas que ven Acontecer Médico a su disposición, ¿no? No, pues yo creo que eso es un punto importante porque la evidencia médica, que siempre nosotros es lo que peleamos, de que a veces nos ofrecen muchos productos o procedimientos y todo, y siempre nos dicen, bueno, hay evidencia médica, adelante, si no, bueno, pues realmente nosotros preferimos ni siquiera darles espacio. Doctor, pues bienvenido a este proyectazo, gran proyecto, porque fíjate, estamos hablando de que es también a favor de las enfermedades, más bien, en contra de las enfermedades crónico-degenerativas. De dar un coadyuvante muy importante a la terapia actual que pueda existir de cualquier cantidad de enfermedades difíciles a veces de tratar, como Alzheimer, etcétera. El otro punto también es que tocamos un tema que es la inflamación celular, que muy poco se maneja. Entonces, bueno, creo que es un programa que realmente vamos a hacer una aportación muy fuerte a través y a raíz de este primer programa, que además es el primer y el inicio de nuestra nueva temporada.
Bien, continuamos con este maravilloso mundo del microbioma humano y sobre todo de los probióticos, con esta nueva esperanza. Nos pueden llamar, les insisto, ya tenemos el Megasport Biotic, como verán, ya está a su alcance, y no pierdan un día para que puedan ustedes mejorar la calidad de vida de algún familiar, ustedes mismos que tengan alguna enfermedad, o bien si ustedes tienen una familia que genéticamente ya tienen cierta tendencia, pues también es el momento oportuno. La prevención es la mejor medicina que existe, lo hemos repetido hasta el cansancio. Bueno, ahora también le estamos dando las herramientas para que ustedes lleven a cabo esa prevención. Y prevención es que si también ya una persona tiene una enfermedad, hay que tratarla y hay que apoyarla con ese tipo de coadyuvantes más su tratamiento médico, porque a veces la prevención es justamente esto, no permitir que se complique, no lo dejemos al garete, y sobre todo máximo en un sistema de salud como el nuestro, que está tan deteriorado y tan lento. Entonces, bueno, es por ello que este año Acontecer Médico vamos a acercar, como este producto, muchos más situaciones de solución, más que nada más informar. Entonces, bueno, hablamos entonces que estamos hablando de valga la redundancia, un probiótico de nueva generación. Hablar de nueva generación es hablar de lo más moderno que hay a nivel mundial, doctor. Claro. Creo que esto sí vale mucho la pena resaltarlo. ¿Por qué llamarle un probiótico de nueva generación? Entonces ahí sí, la parte de lo de las esporas. Estaba yo viendo que esto de la parte de las esporas es como una protección que hace, sobre todo en temperaturas muy bajas, las bacterias, una manera de protegerse, ¿no? Sí, bueno, surgió de una necesidad. Okay. Y la necesidad surgió porque, como hablábamos, el primer probiótico fue el natural, el que estaba en el aire, en el agua, en la tierra y en la leche materna, que se lo transmitían a sus hijos, y en el canal de parto también. Es otra forma de pasar las bacterias buenas. Y el otro fue que nosotros obteníamos estas bacterias buenas, este microbioma lo obteníamos a través de los alimentos fermentados, ¿no? El yogur, la soya, muchos frutos fermentados que todavía en Asia se usan mucho más que aquí en México. Obteníamos esas bacterias buenas a través de esa fermentación. Y luego hubo otro cambio, que es dar bacterias que estaban en la leche materna, por ejemplo, o en el yogur, en forma aislada, y es lo que usted obtiene cuando va a la farmacia, cuando va en el anaquel, o el que le vende a veces la vecina, la comadre, ¿no? Ese tipo de probióticos que la mayoría, en un estudio, repito, que se hizo en el Reino Unido, mostró que todos esos probióticos, muchos de ellos ya no eran bacterias, estaban vivas, muchas ya estaban muertas. Usted todavía no lo tenía en su boca y ya las bacterias estaban muertas. Y luego las que estaban vivas llegaban al estómago y el 90% morían. Con el ácido clorhídrico, sí, se deshacían. Y las pocas que llegaban al colon o intestino delgado no podían reproducirse, colonizar. No se trata nada más que lleguen, se peguen a la pared, sino que se reproduzcan entre ellas y puedan crecer para dar una variedad de bacterias. Este producto fue diseñado porque se vio en la naturaleza que había algunas bacterias que toleraban mucho calor, mucho frío, mucha contaminación, y que para sobrevivir estaban en un periodo de hibernación. Se encogían y formaban una esfera a su alrededor y vivían de una manera latente, ¿sí? Estaban esperando una oportunidad de que el ambiente cambiara para poder salir de la esfera y reproducir. Entonces estos microbiólogos lo que hicieron es crear esas condiciones en un laboratorio para que las bacterias formaran las propias esporas y las cultivaron. Y crearon nuevas bacterias que tengan esta capacidad, pero que viven en la naturaleza normalmente, pero ahora fueron cultivadas y creado el ambiente propicio para crear esa espora. Qué maravilla. Bueno, pues ahí está, que es una nueva generación. Una nueva generación. Realmente y se requiere mucha tecnología médica como para poder hacer un desarrollo de este tipo, ¿no? Sí. Entonces aquí digamos que por eso se llama que son de diseño, porque de cierta forma fueron creadas por la naturaleza, y bueno, obviamente se está tomando de la misma naturaleza el desarrollo de estas esporas que a la vez van a colonizar el microbioma intestinal. Muy interesante, y creo que queda claro también por los beneficios. Doctor, las generaciones o las nuevas generaciones nos preocupan mucho, y el hecho de que los niños puedan tener acceso
pues no al Yakult, no al yogur, sino algo así de este tipo. ¿Es viable que el caso del Megasport Biotic lo pueda ingerir un niño? ¿Desde qué edad se le puede dar, digamos? Lo recomendado en cualquier probiótico en el mundo es que sean después de los 10 años, o que el niño pese más de 8 kilogramos de peso. Sin embargo, ahorita están corriendo estudios en otros países con este producto probiótico formador de esporas en niños recién nacidos, donde se puede abrir la cápsula y espolvorear en el alimento, en el agua, parte de esto. Lo que sí recomendamos aquí en nuestro país, de acuerdo a los estudios de investigación que se han hecho, es que todo niño que tenga más de 10 años debe empezar con una cápsula, y empieza al principio con una cápsula cada tercer día, y a las 2 semanas ya puede tomar una cápsula diaria. Y los adultos desde el primer día pueden tomar 2 cápsulas al día. No importa si es cerca o lejos de los alimentos. Y bueno, ya para niños más pequeños de menos de 10 años, pues tenemos las líneas abiertas en la parte médica de la compañía para poder asesorar ya específicamente en niños menores de 10 años que tengan alguna enfermedad congénita o adquirida, asesorarlos cómo es la mejor manera de suplementarlos. Pero de manera abierta al público, los niños mayores de 10 años lo pueden consumir. Excelente, excelente. Y bueno, pues están apareciendo nuestro teléfono para que ustedes se comuniquen. Cualquier duda que tengan, cualquier orientación que requieran, por supuesto que sin costo aquí se las vamos a proporcionar. El doctor Orozco y sus colaboradores también nos pueden apoyar. El hecho de que hablemos que hay diferenciación entre uno y otro, uno ya se habló. El hecho de que pueda llegar hasta a colonizar, valga la redundancia, acerca de todas las bacterias que se encuentran ahí, creo que es algo muy, muy importante. En este caso, las enfermedades no transmisibles, llamadas, esto dicho por la Organización Mundial de la Salud, es ahorita lo más preocupante, ¿no? Entonces, estas enfermedades no transmisibles, o que se llaman también enfermedades crónico-degenerativas, ¿cómo podemos en su momento pensar que podemos cortar, digamos, con la morbilidad y la mortalidad que existe? Sí, bueno, pensemos en alguna enfermedad francamente autoinmune, como puede ser la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, o la tiroiditis de Hashimoto o la esclerosis múltiple, donde se ha estudiado este probiótico formador de esporas. Recordemos que el intestino realmente es una combinación entre un sistema inmunológico, células inmunes que le llamamos sistema linfático intestinal. Son células que están intercaladas. Es como si usted viese una hilera de autos, unos de ellos, pensemos que una de esas células es la célula intestinal, otra célula es una neurona, otra célula es el sistema linfático donde residen las células inmunológicas, de tal manera que cuando nosotros restablecemos la función intestinal, que no hay inflamación, que no hay esos canales para la entrada de las sustancias tóxicas, que las neuronas producen los neurotransmisores adecuados, y que la célula inmune, el sistema linfático, produce macrófagos, monocitos, que son células inflamatorias, o linfocitos, en un balance adecuado, donde empiezan a reconocer qué es el tejido bueno y cuál es el tejido extraño. Luego entonces usted puede comprender que la mayoría del sistema inmunológico en nuestro cuerpo está en el intestino. Está en el intestino. Así que si usted restablece la función inmunológica en el intestino, luego entonces usted aprende a reconocer de forma natural cuál es el tejido propio y cuál es el tejido extraño. Entonces no es descabellado pensar que las enfermedades crónicas, incluyendo las autoinmunes como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple, pueden mejorar con un probiótico como este. Pero también hay otras enfermedades crónicas. Pensemos, imagínese usted, en la diabetes mellitus tipo 2, que es un gran problema en nuestro país. De hecho, ya casi se considera autoinmune, ¿no? También. Sí. Hoy sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 tiene un componente autoinmune muy alto. Y que entonces nuestros tejidos están inflamados, el músculo esquelético, el hígado, y no responden a una hormona que se llama insulina. Entonces, estudios hechos con Megasport Biotic hablan de que la inflamación de esos tejidos disminuye al evitar el paso de las sustancias tóxicas que las bacterias malas hacen, pero también mejoran algo que se llama resistencia a la insulina. ¿Y usted ha visto ese diabético tipo 1, por ejemplo, que se inyecta insulina y cada vez se inyecta más insulina y más insulina para controlar el azúcar?
quiere decir que hay resistencia al efecto de esa insulina externa que se va aplicando. El diabético tipo 2 nos inyecta insulina, pero produce muchísima insulina, pero que no actúa adecuadamente en el músculo esquelético, en el hígado, para meter el azúcar. Así que Mega Sport Biotic lo que hace es bajar la inflamación intestinal, bajar la inflamación en el músculo, en el hígado, pero también mejorar algo que se llama resistencia a la insulina, mejorando su sensibilidad a la insulina, y eso se puede medir. Es la gran ventaja que estos productos ya fueron probados aquí en México, que mejoran el efecto de la hormona llamada insulina. Excelente. Vaya, pues se suman beneficios y más beneficios. Entonces, bueno, vamos al corte y de regreso vamos a hacer un resumen, doctor, si me parece, acerca de en qué enfermedades. Seguramente muchos tienen la pregunta si será para ustedes este producto. Pues definitivamente que el Megasport Biotic va a ser para todos, porque realmente puede ser desde preventivo, una enfermedad que ya esté para evitar complicaciones, o en determinado momento para no adquirirla. Vamos al corte, regresamos. Estamos hablando de que tenemos una gran oportunidad de cambiar la situación de las enfermedades y no perder la esperanza. Si ya tienen una enfermedad, ahora llega esta nueva esperanza, que es precisamente el Megasport Biotic, que no estamos hablando de un producto, estamos hablando de todo un sistema de beneficios y de un sistema que nos va a mejorar nuestra calidad de vida, nos va a proteger contra otras enfermedades, inclusive contra el envejecimiento prematuro. En fin, hay cualquier cantidad de estudios y eso no nos hagan caso, chequenlo en Google y van a ver que hay cualquier cantidad de información ahorita relacionada. Digamos que es el tema de moda, ¿no? El microbioma intestinal. El cómo, pues es importante, porque pues, decir, ok, esto es importante. Bueno, ¿cómo modificarlo a favor? Aquí está. Y vamos haciendo un resumen, los 15, 20 beneficios que podamos nosotros mencionar, que yo creo que es importante decir, ok, soy muy bonito, ¿dónde, en qué enfermedad, qué dosis y en cuánto tiempo? Porque todo el mundo queremos sentirnos bien lo más pronto posible. Entonces, por ejemplo, se me ocurre el número 1, algo que también es una epidemia: obesidad, síndrome metabólico, colesterol alto y sobre todo triglicéridos que no bajan con nada. ¿Qué tal, doctor? Bueno, nosotros necesitamos que el tratamiento tiene para bajar los niveles laboratoriales de triglicéridos elevados, subir el colesterol HDL, que es el favorable, bajar el colesterol LDL, que es el colesterol malo. Necesitamos tomarlo por lo menos 3 meses para que la disminución sea sustancial. Desde los primeros 30 días, las primeras 4 semanas, el paciente va a notar muchos cambios clínicos y laboratoriales empiezan a moverse. Por ejemplo, si usted tiene triglicéridos de 200 miligramos por decilitro, en 4 semanas tus triglicéridos no van a estar en 50, pero sí van a disminuir a 125, 110. El HDL, que es un colesterol favorable, es muy difícil de subir. Y nosotros vamos a notar en las primeras 4 semanas, si el colesterol bueno lo tiene en 35, suba a 45, cuando mucho. Pero a los 3 meses, ese colesterol que era 35 va a subir a 55, 60, que es lo mínimo recomendable para la protección cardíaca. Si usted quiere perder grasa corporal, quiere controlar el azúcar, su glucosa, quiere controlar su presión arterial alta, quiere disminuir los anticuerpos en artritis, en lupus, pues requiere un tratamiento de mínimo 3 meses, aunado al cambio de estilo de vida. Eso no sustituye lo que alimenta la bacteria correcta, que es disminuir los carbohidratos refinados, pan, tortilla, arroz. Regularmente lo bueno de la vida es lo que le eleva el azúcar y le eleva los niveles de insulina y le aumenta la inflamación intestinal. Pero si usted hace un programa nutricional donde modere la ingesta de carbohidratos refinados, ingiera proteína de alto valor biológico, pollo, pavo, pescado, res, claras de huevo, agregue grasas buenas del aceite de olivo, el aguacate, la almendra, las nueces, disminuya las grasas que son perjudiciales, que son todas las frituras, ¿sí? Todo lo frito de los aceites vegetales baratos, o ingrese gran cantidad de grasas saturadas. Si usted limita esas grasas saturadas, esas grasas omega 6 oxidadas, aumenta las grasas favorables que acabo de mencionar, pues usted, junto con el Megasport Biotic, usted va a ver reducción de grasa corporal,
Recuerde que no es lo mismo perder peso que perder grasa corporal. Lo primero que nota con el Mega Sport Biotic, junto con la alimentación, es que empieza a bajar las tallas, las medidas. Yo les digo a mis pacientes que si antes usaba una camisa de cuello 15,5 y hoy usa uno de 17, algo no está bien, ¿no? Entonces, lo primero es medir la circunferencia de la cintura. Es un marcador que ya, un estudio que se hizo en los Estados Unidos, con Mega Sport Biotic, donde la circunferencia de la cintura en promedio era de 102 centímetros en varones y que después de 3 meses disminuyó de 102 a 92 centímetros. No quedó como un modelo profesional, pero sí bajó la medición de la cintura, que es lo que representa es la grasa inflamatoria visceral en el abdomen, que es la que crea la enfermedad. Así que primero hay que bajar el riesgo y después la estética. Sí, claro, ¿no? Y además pues, baja la cintura y baja el riesgo de infarto de cualquier cantidad de enfermedades, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos hablando también de obesidad. Algo que también es muy frecuente, los trastornos emocionales, hablaba yo de estrés, sobre todo lo que se dice que va a ser ya pues una calamidad para la humanidad, que es la depresión. Sí. ¿En cuánto tiempo una persona, porque uno pensaría, es que no es antidepresivo, ¿cómo me va a ayudar? Pero bueno, ya hablamos de este eje que hay entre cerebro y microbioma intestinal. Pero ¿en cuánto tiempo una persona con una depresión crónica, por llamarle así, cómo podríamos prometerle, decir, en tanto tiempo la persona va a ir poco a poco despertando, se va a caer ese velo, va a ver la vida bonita, va a ver a colores, va a ver todo diferente, ¿no? Pero ningún probiótico, incluyendo Mega Sport Biotic, sustituye el tratamiento antidepresivo. Sí, entonces hay que sumar el Mega Sport Biotic al tratamiento farmacológico o de psicoterapia que está recibiendo el paciente. Eso es muy, muy, muy importante. Mega Sport Biotic sumado a la terapia farmacológica, en solamente 3 meses lo que mejora son los niveles de neurotransmisores. Hay un estudio que se hizo en el Reino Unido con este producto. Tú sabes que ahora podemos medir los neurotransmisores en orina y en saliva. Este estudio se hizo en saliva, donde se midieron los niveles de serotonina en solamente 3 meses de tratamiento. ¿Cómo se sumó? El farmacológicamente, cómo cambió aumentando un 15% el valor de neurotransmisor llamado serotonina en la saliva de estos pacientes con depresión mayor. Y cómo subió en 45% después de que sumamos 3 meses el Mega Sport Biotic. Lo que quiere decir que es un efecto de suma. El tratamiento farmacológico tiene un efecto favorable, mínimo en depresión mayor, pero que cuando agregamos el Mega Sport Biotic se potencializa el efecto. Así que todo esto es medible. Recuerden, a los pacientes es un mensaje, no tomen ninguna terapia, no sigan ninguna terapia que no se pueda medir el efecto favorable, que no sea subjetivo, sino de una manera objetiva. Perfecto. Bueno, pues esta es la presentación, me da muchísimo gusto, doctor. Sí. Tenemos el Mega Sport Biotic, lo pueden pedir como MSB, que creo que es mucho más fácil, pero bueno, el nombre es Mega Sport Biotic, mega de enorme, sport de espora y biotic, que es algo biótico, probiótico. Bueno, yo creo que también es importante recalcar el hecho de que la inversión es muy accesible, es algo que realmente no va a ser muy oneroso para el bolsillo y de alguna forma sí los beneficios ya los estamos viendo que son hasta ahorita incontables y probablemente se van a ir descubriendo más sobre la marcha, doctor, que esto también es importante. Beneficios, bueno, ya hablamos, cerebro saludable, un sistema inmunológico reforzado, saludable, preparado para defenderse de las bacterias, defenderse de cualquier tipo de enfermedad. Obviamente este sistema inmunológico va a ser también que identifique mejor nuestro propio tejido y evitar las enfermedades autoinmunes o disminuir o inclusive eliminar o superar esos trastornos que hay de las llamadas enfermedades autoinmunes. Una microbiota y microbioma balanceado, que eso es importante. Las hormonas equilibradas, que también sobre todo en el caso de la mujer, que dice no puedo bajar de peso, bueno, probablemente ahí está el punto, y no tanto es ingerir hormonas, probablemente las mismas bacterias se van a encargar de esto. Un tracto urinario saludable, creo que también es importante. Lo interesante en estos tiempos que todos estamos de mal es un estado de ánimo saludable, que creo que es importantísimo para la vida. Corazón saludable, doctor, que es otra de las sí. Bueno, tú como cardiólogo has de ver que cualquier cantidad de problemas, ya hablamos que también baja los triglicéridos y controla el colesterol. Digestión saludable, que también esa inflamación, meteorismo, exceso de gases, diarreas, constipaciones, etcétera,
todo esto se va a superar y finalmente el que va a reparar nuestro intestino permeable va a parchar todos esos hoyitos para que no estemos autointoxicando a través precisamente de estas bacterias que las toxinas están yendo a sangre, lo va a sellar, entonces quiere decir reparar el intestino permeable en menos de 30 días o en 30 días. Esto estamos hablando que pronto se sienten los beneficios. Entonces, bueno, no es algo inventable, hay obviamente muchos estudios que lo avalan. Y por supuesto, ¿por qué no, doctor? La parte estética, piel saludable, mejorar toda nuestra calidad de piel, a lo mejor hasta las oruguitas, no podemos saber, ya lo veremos en unos meses qué tal. Doctor, ¿algo más que quieras agregar ya para despedir el programa? Pues nada, decirle a tu público que no somos improvisados en la investigación de los orígenes de la enfermedad, que tenemos más de 20 años estudiando el fenómeno llamado inflamación crónica de bajo nivel y que hoy estamos descubriendo la ventana de apertura de esta inflamación de una manera masiva, cómo sellarla. Así que todos los estudios de laboratorio que podamos medir, pues vamos a darle seguimiento a todos los casos en específico. Excelente, doctor. Te agradezco mucho. Seguiremos con más programas de estos, porque creo que hay mucho tema todavía y ya específicamente vamos a hablar de otros temas, pero relacionados con lo mismo. Muchísimas gracias al Hotel Baruch, que además se le menciona como un hotel de autor, un concepto interesante, ya lo iremos platicando más adelante, y así que muchísimas gracias al Hotel Baruch, que fue nuestro anfitrión y nos han tratado súper bien. Además, con un hermoso panorama desde la bella ciudad de Guadalajara. Ricardo Ursúa, me despido de ustedes, esperando que este año nos acompañen también cada sábado de 3 a 4 de la tarde, ahora en este nuevo horario, en este nuevo año, y sobre todo, pero como siempre, con el mismo empuje y con la misma pasión por todo lo que hacemos. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente año.